Que la paz de Dios los bendiga a los hermanos, que le habla el pastor José Angueraí. Le vamos a mandar la invitación a los hermanos que quieran compartir esta enseñanza bíblica, que hoy día vamos a hablar sobre el bautismo y saludarlos en nombre del Señor Jesucristo. Estamos viendo a los hermanos que van a ser bendecidos también a través de la palabra y poder glorificar el nombre de Dios, saludar a todos los siervos, ministros, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas. Yo soy un hombre que creo a la Escritura, creo a los 5 ministerios, no creo que solamente está en ministerio pastoral. Eso fue una reforma del año 317, cuando Constantino tomó el sistema del catolicismo agarrado para unir las iglesias. Yo creo al pastorado también, creo a todos los ministerios. A los 5 que están en la Biblia, para mí están vigentes, pero hay unos que están muy mal usados, están muy mal tomados, de los cuales se ha levantado, como dice Juan también en las cartas, hijito mío, en el año 96, 97, hijito mío, este es el último tiempo, usted sabe que se ha levantado el anticristo, han entrado falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas. En el año 96, 97 el apóstol lo está hablando. Así que creo sí a la palabra de Dios y a los ministerios que están vigentes de parte del Espíritu Santo de Dios. Saludarlos y bendecirlos, que le habla Pastor Angueraí, de acá de Buenos Aires, Argentina, Balcarce 2120, barrio Manuelita. Bendiciendo el nombre de Dios. Estaremos también en Chile, estamos el día 11 de marzo llegando a Chile, así que estaremos el día 10 y bendeciendo el nombre de Dios. Tenemos una invitación para República Dominicana, también creo que estaremos en ese lugar, y Costa Rica, en el tiempo de junio y julio. Ahí estamos ya, déjenme mandar las invitaciones y nos conectamos para que busque la Biblia. Vamos a hablar sobre el bautismo. Y el bautismo que Dios había enviado a Juan el Bautista. Oiga, esto está fuerte hoy día. Hasta los pentacolas van a ganar, papi. Hoy día Dios nos va a bendecir a todos. Y es necesario compartir la Biblia y hablarla y poder echar. Ayer estuve en una campaña y miraba a un evangelista y dije, hermano, ¿tú lees la Biblia? Sí, pero ¿por qué? Me dice, pastor. Le pregunto, hijo, ¿usted lee la Biblia? Sí, leo la Biblia. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted estudia la Biblia? Pero, pastor, sabe que es muy bueno que estudie, hijo. Porque nosotros necesitamos estudiar para ver las cosas que realmente son, no solo lo que nos dicen arriba de las plataformas, arriba de los púlpitos, sino en las campañas o en los estudios. La gente tiene que ver la Biblia y verla en el Espíritu y ver la palabra y el contexto y qué es lo que está diciendo en la forma griega, la forma hebrea. Porque nos tomamos textos bíblicos, realmente lo que están en la Biblia, 1960, la 1909 Reina Valera, que hay varios textos bíblicos que no están conformes a las escrituras hebreas original, como la K2, que también es hebrea, y también la Biblia, la Torá, que también hay una que es la original en el hebreo del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Ya estamos, oigan, nos vamos a gozar esta tarde. Vamos a bendecir el nombre de Dios y glorificar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Ya estamos en las invitaciones y nos vamos directo a la palabra del Señor para poder glorificar el nombre que es sobre todo nombre, porque siempre glorificamos a nuestro amado Señor Jesucristo y poder bendecir el nombre de Dios. Te pido la oración por mi hijo Gabriel, que está recluido acá en la cárcel de Campana. Así que para que, por favor, el día 5 de febrero Dios pueda hacer algo con su vida. Ya lleva un año, cumplió un año ya. Eso pasa por la desobediencia que muchas veces los jóvenes, como yo, cuánto tiempo estuve preso también en Chile, por causa a mi forma de ser, a mis maldades inmundas, asquerosas que vivía en la vida de la delincuencia en Chile, donde vivía la población La Legua. No estoy diciendo que La Legua, no. La Legua es una población que hay muy buena gente y cambiada y transformada también por Dios mucho. Como en todos lados hay gente en todo. Así que, como digo yo, muchas veces los políticos no se salvan. Ni el presidente, ni los diputados, ni los abogados. Oiga, qué difícil el trabajo de abogado, ¿eh? Porque un abogado, sabiendo que tiene que hablar una verdad para juzgar, para defender a alguien, sabe que el otro lo hizo mal y es tremendo, hermano. Por eso que hay hermanos evangélicos que son abogados y yo le digo, hermano, wow, ¿dónde están metidos? Porque de repente viene alguien a pedirte tu trabajo, tu labor, te van a pagarte y puede ser un narco, puede ser un asesino, un violador, puede ser un hombre que ha estafado, que ha engañado, y tú vas a estar a favor de ellos y vas a luchar por ellos. Es fuerte eso de
de hermanos cristianos abogados, yo creo que hay hermanos que no se casan con esa inmundicia, con esa forma que le van a dar plata para poder arreglarse y poder luchar para poder sacar a alguien que es culpable. Yo no estoy diciendo que la gente yo estoy discriminando a la gente, no. No estoy discriminando a nadie que haya sido ladrón. No, yo fui un ladrón, cambiado por Dios, por la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero también es difícil, hermano, un abogado cristiano en este tiempo donde hay tantos problemas, tanta falta de economía, también hay muchos sin trabajo, como en diferentes países, estamos en un tiempo muy crítico. Por eso que yo soy un hombre que creo el ministerio apostólico, creo al profeta de hoy, pero no al profeta que hubo en la antigüedad. El profeta de hoy es el profeta de la gracia, es el profeta apostólico que tiene el don profético, y el profeta del oficio ya no existe. Oiga, me he encontrado con cantidad de hombres que está en un mensaje que prediqué la semana pasada, creo. Está por YouTube, por Facebook, que se llama sobre el sistema. Hablé 3 partes: sobre los profetas, sobre el tiempo de Nahash, de la serpiente, que en hebreo significa el que se transfigura, por causa que vino a hablarle a Eva, el cual dicen mucho que era el árbol, pero el árbol también viene siendo relación del pecado, de la muerte, que era Satanás, llamado Luzbel, antes que fuera que él reinó aquí en la tierra, antes que él fuera Satanás, era Luzbel. Ya, estamos en la bendición ya. Estamos en los últimos 5, lo enviamos los hermanos. Y salimos. Ahí estamos, ya. Que la paz de Dios lo bendiga a los hermanos y saludarlos. A ver, vamos a ver el tío, los hermanos que van a estar con nosotros. Sanabria Marcial está con nosotros. Nelson Burgos también lo bendecimos. Pablo Sola nos está viendo de Iquique. Pablo, te bendecimos. Oye, ¿cómo están los pentacolas, Pablo, allá en Iquique? A los bautistas secos, Pablo. Hay bautistas buenos, ¿eh? Y hay bautistas secos. Hay buenos bautistas también que han creído al poder del Espíritu Santo de Dios. El evangelista Jorge Cabello lo bendecimos. Víctor y Nostroza también, Pablo Sosa. Acá escuchándolo, varón. Varón de Galileo. Ahí está. Abra los gallitos. Que hablen nomás, dice. Eduardo Antoni también nos está viendo. Bueno, oiga, 2 minutos. 2 minutitos. Vamos a tomar el tema del bautismo y vamos a ver que hay personas que se han vuelto a bautizar 2 veces. Ya hay personas que mandan a bautizar a la gente, de lo cual les dicen, haga votos de bautismo. No, sí. Escúcheme. Vamos a ser bien sinceros. La iglesia se formó en el sistema catolicismo. Esto es fuerte. Mire, por eso es que los hebreos nunca se postraron delante de los hombres. Mardoqueo, cuando venía Amán, dice que Mardoqueo no se postraba delante de los hombres. Por eso es que los judíos no se postran delante de los hombres, sino delante de Dios. Por eso es que cuando vieron que la mujer se postraba delante de Jesucristo, y por eso que Jairo ganó algo muy hermoso. Jairo ganó la familia para Cristo. Esto es fuerte, porque Jairo, al arrodillarse, no se arrodilló cualquier hombre, se arrodilló delante de Dios. Por algo Dios dijo, solamente delante de Dios. Jesucristo dijo, delante de Él se doblará toda rodilla, toda lengua confesará. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Está hablando de los demonios, está hablando de las potestades, está hablando en el trono, los ángeles, los querubines, los serafines, se postran delante de Él. En la tierra todos se postran delante de Él, y aún en el infierno se postran delante de Él, porque Él, cuando bajó a los lugares, inmediatamente todos se le postraron. La muerte se le postró, a bendito sea el nombre de Dios. Le entrega la llave postrado a Jesucristo. No se olvide que el demonio ganadero, cuando viene pasando el demonio ganadero, dice que se postra delante de Dios. El demonio, mire, esa legión, que son 6.000 soldados, esa legión le venía a destruir el evangelismo a Jesús. Y damos gracias porque así se salvó ese hombre. Fue transformado por el poder de Dios. Y se postraron, no el hombre, se postraron los demonios, se postró la legión. Y la legión tiene autoridad. Por eso que la demoniología, es muy bueno que estudie la demoniología, para que vea usted cómo trabaja el sistema angelical de los caídos y los demonios. La demoniología, ellos caen y ellos tienen sus rangos, tienen sus autoridades.
Desde Tomé, Chile, nos está saludando el hermano Eduardo. Te bendecimos, Eduardo, desde Chile, Tomé. Entonces, cuando se postraron, Jesús hizo algo muy importante, lo cambió, lo transformó y el hombre quería ir con él. Jesús le dijo, no, ve a tu casa primero. Ve a restaurarte, ve a preparar, ve a llenarte, ve a hacer algo sobrenatural y después puedes seguirme. A otro le dijo, ven y sígueme, pero a este le dijo, ve a tu casa. No es tiempo que me sigas hoy. No es tiempo de un ministerio y no es tiempo que quieras hacer lo que otros hacen. No es tiempo, el tiempo es de Dios. Escucha bien que esto es fuerte, pero esto te va a hacer bien, papi. Es decir, que en el tiempo de Dios el hombre camina conforme a la rectitud y conforme a la unción del Espíritu Santo de Dios, porque se ve lo sobrenatural. Y lo sobrenatural nos lleva a entender lo que es ver más allá de una vista humana. Por eso es que la vista humana solamente ve lo que está literal, es decir, lo que ve la atmósfera. El mundo, es decir, un mundo cosmos, pero yo veo un mundo fuera, un mundo sobrenatural. Ver cosas sobrenatural. Oiga, hay personas como yo, hemos visto los demonios, yo he visto ángeles, yo he visto la gloria de Dios. Ay, pero hermano, si la palabra dice mayores cosas que estas van a ver. Ay, vámonos al estudio, que esto está fuerte esta noche. José Luis Leiva, dice ahí, buena José Morales. Buena, José Morales, no, ya, déjame tranquilo. Voy a mirar el 100% de los diezmos para mí. 100% de los diezmos vienen para mí. Nadie va a tocar los diezmos de la iglesia, nadie. Desde hoy todo. Tomamos diezmos del 100% porque podemos. Según la Biblia y según el ministerio apostólico, cuando les traían los diezmos y la ofrenda a los apóstoles. Qué tremendo, hermano. Ese texto bíblico significa que los apóstoles ellos estaban ahí y traían todo lo que es el dinero, lo que es la ofrenda, lo que es las primicias, lo que traían de todo lo que necesitaban. Y todo eso los apóstoles no tocaban ni un peso. Pedro en Hechos capítulo 3 dijo, no tengo plata ni oro. Ellos eran prosperados, ellos no necesitaban tener nada, porque a ellos Dios les daba. Donde ellos vayan eran prosperados, bendecidos. Y ese texto bíblico no es para tomarlo para diezmo. En el video de YouTube que tengo llamado sobre los diezmos están vigentes hoy, pero no son obligatorios. El diezmo es vigente porque es de Dios, pero no está obligatorio hoy en la gracia, conforme a la escritura del apóstol Pablo. ¡Ay! Entonces nosotros, el diezmo, por eso, porque el diezmo tiene el 10% que usted lo puede darlo, pero eso usted no puede maldecir. Hoy el pastor, el ministro que está arriba no puede maldecir a los hermanos, usted es ladrón, Malaquías 10, mentira del diablo, porque ese texto bíblico es de la ley. Y en la gracia, el diezmo es bíblico, es vigente, pero no es obligatorio. Pero sí es obligatorio que usted siembre. No es la siembra que cuando usted pasa la canastita y echa una monedita o echa un billetito, la ofrenda, no es esa ofrenda. Es lo que usted guarde, saque una vez a la semana o una vez al mes, saque lo mejor. Si tú no querés dar el diezmo en la gracia, te dice Jesús, bueno, no hay problema, no lo di. Pero sí tenéis que ofrendar, que es obligatorio. Claro, tenéis que darlo igual. Pero ¿qué tenéis que dar? Una ofrenda. Que saquéis lo mejor para darle a Dios mensual. Vamos, que me quedé con eso. Y hay gente que toma cosas que no tiene que tomarla. Marco Chandía, hola siervo, Dios lo bendiga mucho y le use. Estamos en sintonía, Dios te bendiga, Marco. Ministerio Lexecta Leven. Camilo nos está viendo, Camilo Pérez, Dios te bendiga, Camilo. Un gran abrazo. Ya escúcheme. Vamos a ir al sistema. Oiga, es verdad, hermano, es verdad. Hoy día, como dije delante en un video, hermano, la gente no entiende muchas veces. La gente no entiende. No entiende nada. Nosotros como pastores, yo como pastor, escúcheme, yo como pastor he tenido que ir a meterme a iglesia donde están todo el pueblo. He tenido que pedir la oportunidad y viajar 20 horas, 15 horas para ir a pedir perdón por algo que yo hice o por algo que yo discutí o que yo hice. He tenido que ir yo a poner mi cara
y a bajarme y servir y pedirle perdón al pastor y a todo el pueblo. Porque Dios me enseñó algo. Ahora usted me dice, pastor, pero usted está hablando de esto. No, no. Ellos me dañaron, me ofendieron y se hicieron pasar por su hijo. Esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces yo estoy denunciando una verdad porque un pastor con esa boca no es pastor, hermano. Me va a perdonarme. Y no solamente lo ha hecho a mí, sino que se lo ha hecho a cantidad de personas. A cantidad de personas. A cantidad de personas. A mujeres, a hombres, a cantidad. Ya. Bendiciones, nos vamos. Ay, y los seguidores, los secuaces, los Ganter, con R. Me mandan decir de todo. Ahí le mandé un videito donde eran los Ganter ahí a los secuaces, a los Perkins del Marcos Morales. Ya, Dios los bendiga. Ya, vamos a la... Eduardo dice, 30 años Secarcón. Bendecimos el ministerio Secarcón antes de entregar la palabra. Saludamos a Secarcón, bendecimos un gran ministerio donde el pastor, donde el obispo Tardón. Así que los saludamos con mucho amor y mucho cariño, los quiero mucho, también al pastor Josué, a Isaac también, a Aarón, a la familia y a todos los hermanos de Secarcón. Un abrazo acá de Argentina y muchos bendiciones de aniversario que trabajan en las cárceles, trabajan en diferentes lugares, en Puente Parra también, y bendiciendo en nombre de Dios, evangelizando las calles, las cárceles. Dios bendiga mucho el ministerio Secarcón, 30 años de bendiciones. Ya, vamos a la palabra de Dios. Amado Dios, damos gracias por bendecirnos. Sea usted predicando la palabra, sea usted doctrinando, sea usted enseñando. Dios bendíganos a través del bautismo que nos va a bendecir en esta noche. En el nombre de Jesús Ajamachía, nuestro bendito buen Salvador. Amén, 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 amén. Mire, vamos a la palabra del Señor. Quiero ir al libro de Lucas, capítulo 1. Angélica González te saluda. Obregón. La Angélica de Estados Unidos. Dios te bendiga, hermana. Una gran bendición. Busque el libro de Lucas, por favor, capítulo 1, que nos va a bendecir. Lucas capítulo 1. Vamos a ver el libro de Lucas 1, versículo 76. Ahora vamos a ver por qué Dios se permite algo aquí. Primeramente vamos a ver la realidad del bautismo judío y cómo Dios trabajó con Israel. Porque vamos a tomar el sacerdocio y el profeta. Oiga, escúchame bien, ponga atención, porque si usted está vivo, usted va a entender. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 4, porque Dios ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y la palabra cegar significa en griego bloqueo. Lo ha cegado, lo bloqueó. Si usted está bloqueado, por eso Lucas capítulo 24, Jesucristo le dice, cuando viene con los dos en camino de Mau, dice que ellos no entendían, pero ardía nuestro corazón. Pero Dios, ¿qué lo hizo? Cuando partió el pan, tuvo que abrirle el entendimiento. Pidamos que cada día Dios nos abra esto, en Noema. Que en Noema fluya, que nuestra mente se despierte. Pero pastor, usted es mentalista, no, usted no entiende nada. Marcos capítulo 12, versículo 28. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Por eso que la palabra meditar en hebreo significa agat. La palabra agat en hebreo significa meditar, significa crujir, significa león, significa estar metido en la Torá. Para que tu mente sea abierta del conocimiento del poder de Dios. Por eso que Israel le faltó conocimiento. Porque Israel se había olvidado de la Torá, se había olvidado de la Escritura, se había olvidado del Creador, del Dios de la palabra. Entonces esto ya no estaba fluyendo. Si nosotros caminamos con esto, despierto en el Señor, esto va a ser sobrenatural de entender los secretos que Dios tiene. Por algo te ha enviado el Espíritu Santo, para mostrarte lo oculto. El poder de Dios, el apóstol Pablo dice a Colosenses, porque en otro tiempo no se lo había sido revelado. Y lo que estaba oculto ha sido entregado hoy a la iglesia. Que somos nosotros los que tenemos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se va, sino que está en nosotros. Pero antes venía y se iba, hoy está. En Sansón tuvo que irse y después volvía. En nosotros está todavía. Lo que otro pasa es que no fluye.
porque nosotros lo aplastamos con nuestros pecados, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestro enojo, nuestra forma de ser, nuestras mentiras, los robos, los engaños, la avaricia, la codicia, el adulterio, la fornicación, la pornografía. Eso nosotros bajamos el espíritu, entonces la carne fluye. Por algo dice que cada día no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que contra principados. Y los principados, ¿qué hacen? Te atacan y te fluyen en la vida humana. Y te bajan lo que es del espíritu y empieza a fluir. El apóstol Pablo dice, maldita mía esta carne de muerte, que peleo cada día con esto. El apóstol aún peleaba con eso. Por eso Elías, también siendo un gran profeta de Dios, fue un hombre llevado a pasión, un hombre que... ya está fuerte. Ya, el libro de Lucas capítulo 1, por favor. Jonathan Grandón nos saluda, te saludamos, Jonathan. Lucas capítulo 1, por favor, versículo 76. Versículo 76. 1, versículo 76, dice así. 1:76. Juan el Bautista. Aquí viene el padre, aquí vamos a encontrar algo. 1, versículo 78. Juan el Bautista, el padre Zacarías, que había quedado mudo, él fue lleno de Espíritu Santo y profetizó. Pero dice, tu niño profeta del Altísimo será llamado. Versículo 76, tu hijo, niño profeta del Altísimo será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y para dar conocimiento. Ahí estamos. Porque el pueblo se había olvidado. Ay, por favor. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo y para perdón de sus pecados. Oiga, está hablando para perdón de sus pecados. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Escúcheme bien, en la antigüedad solamente había un sacerdote del cual presentaba la ofrenda, que era realmente, escúcheme, que era realmente lo que significaba el perdón, que hacía el macho cabrío llamado Azazel. Azazel significa desierto, enviado, de la cual Dios tomaba dos machos cabríos, uno era presentado para Azazel y otro macho cabrío era presentado a holocausto para Dios, para nuestro bendito Yahweh, nuestro bendito Elohim. Es decir, que el sacerdote presentaba el Azazel, el cual ponía las manos y ungía, y ponía las manos y hablaba sobre el pecado del pueblo. Lo ponía en la cabeza del macho cabrío, y si el macho cabrío se devolvía, el pueblo no era perdonado. Pero si el macho cabrío se iba y no volvía, es porque Dios había perdonado. Pero como Dios conocía el corazón del hombre y de la mujer, como el mío también lo conoce Dios, así lo conoce Dios, no se le va ninguna a Dios. Como Dios conoce todo, ¿qué es lo que hace Dios? Permite y el macho cabrío no vuelve, pero Dios sabía que a la hora o al otro día o al mediodía iban a volver a pecar. Pero Dios los perdonaba una vez al año. Pero ahora viene un niño hablando para perdón de salvación para sus pecados. Pero le trae para perdón de pecado un niño. Es decir, que lo que venía en el niño, que iba creciendo después de 30 años. ¿Por qué 30 años? Porque a los 30 años un niño puede tomar ya la autoridad para tomar sus derechos, como pedirle a su padre su herencia. No se olvide el niño próximo, el niño cuando se fue, el joven, tenía 30 años cuando se fue de su casa. Y él, cuando se fue a los 30 años de su casa, él tomó sus bienes. Juan tuvo que esperar hasta los 30 años para empezar a predicar el evangelio. 27, 26 años estaba él trabajando ahí. Pero a los 30 ya se ve que Juan ya estaba predicando sobre el bautismo. Y cuál Jesús también va. Esto es impresionante. Pero vemos que ahora viene un hombre llamado Juan el Bautista, un profeta, pero de Zacarías. Ahora escúcheme, Zacarías, oiga, esto es bueno. Usted. Zacarías era de la clase David y Elizabeth era de los arónicos. ¿De dónde era Zacarías? Clase David. Y Elizabeth de los arónicos. Los arónicos eran llamados para el sacerdocio. Entonces toda descendencia. Y el sacerdote, Zacarías, él era sacerdote. Pero quiero meterte un texto bíblico que te va a impactar mucho. Y te va a abrirte mucho conocimiento. En el capítulo 1 de Lucas, versículo 1:59, búsquelo por favor.
1:59. Dice así, lo voy a leerlo completo. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. No se olvide que Zacarías había quedado mudo porque no había creído a la visión que Dios le había dado para poder darle un hijo. Había quedado mudo. Pero aquí vemos que Zacarías había quedado mudo y Elizabeth pasó el 8º día. Oiga, pasaron 8 días según la circuncisión que tenía que hacerse conforme al rito que tenía Dios, al pacto que tenía Dios con Israel. Al 8º día presentan al niño, escúcheme, y todavía estaba mudo Zacarías. ¿Y por qué Zacarías no abrió su boca cuando el niño nació? Porque eligió a los ángeles. Quedará mudo hasta que el niño nazca. Pero pasaron 8 días más. Lean, mire, 8 días. Es decir, que Zacarías no abrió su boca cuando el niño nació, sino que abrió su boca después de 8 días más. ¿Sabe por qué? Porque el número 8 significa primicia. El número 8 significa la bendición. El número 8 significa ofrenda. Al 8º día fue circuncidado. Por eso que al 8º día circuncidado un niño, se presentaba un holocausto a Dios. Es decir, la pureza. Cuando se corta el prepucio de un niño, la parte del pene, cuando es cortado, para Dios lo ve como lo fragante, como la rosa del pétalo. Porque es un niño que tiene una sangre tan pura, tan fina con agua, que resplandece la belleza de Dios. Y eso es lo que Dios ve. Por eso que Gregorio Méndez en el año 1820 se dan cuenta que realmente la sangre era la vida, de las cuales muchos hombres de Dios nunca habían estado. Dios tiene que ocupar gente de otro lado. Jesús le dijo también sobre Abraham, aún estas piedras alabarán el nombre de Dios, aún estas piedras pueden ser hijos de Abraham. ¿Por qué le dijo Jesús así? Porque Abraham era gentil. Abraham después fue judío. Abraham después tuvo el pacto de la circuncisión. Abraham no había sido circuncidado. Abraham fue llamado siendo gentil, aunque venía por la simiente, por la simiente de la bendición, por la semilla. Pero todavía no ha sido circuncidado Abraham. Recién en Génesis capítulo 17, versículo 10 al 14, recién ahí él hace un pacto. Recién ahí Dios le da la bendición para ser pueblo de Dios a través de Abraham. Esto es bueno, papi. Mire, el versículo 59 dice así. Aconteció que en el 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Porque ya le había dicho, ya Zacarías le había escrito porque ella quedado mudo todo. Pero él no podía hablar todavía, qué raro si no habló al primer día. Sino que, mire, escuchen. Versículo 61. Le dijeron, ¿por qué? Porque no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señal a su padre cómo le quería llamar. Escuche que esto es poderoso. Y poniendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierto su boca, es decir, que al 8º día, después de la circuncisión, el profeta Zacarías, el sacerdocio, habló. Mire. Y abrió su boca, y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y todas las montañas de Judea, y se divulgaron por todas las cosas. Y todos los que oían, la guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Escuche bien, porque esto es bueno. Y la mano del Señor estaba con él. Aquí donde quiero llegar yo. Versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Y no ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus profetas. Y después le profetiza a su mismo hijo. Oye, escúcheme. Oye, escucha, vos Pentacola. Escucha bien, que esto es fuerte. Mira, Zacarías era sacerdocio y terminó como profeta.
Sí. Zacarías era sacerdocio y terminó como profeta. Juan el Bautista empezó como profeta y terminó como sacerdocio. Porque tenía de la descendencia arónica. Y por la descendencia arónica, Juan el Bautista era profeta y sacerdote. Porque el sacerdote podía poner las manos. ¡Ah, esto es fuerte! ¡Escucha bien! Porque el sacerdote podía poner las manos sobre el macho cabrío y orar por el pueblo por el perdón de pecados. ¡Oh! Esto es para loco, esto es para loco. Juan el Bautista estaba llamando para arrepentimiento de pecado y el único que podía perdonar pecado es Dios, pero ponía un sacerdote para que el sacerdote pusiera sobre la cabeza del macho cabrío y orara por el pecado del pueblo. Es decir, que el sacerdote iba a decir, Juan el Bautista fue profeta y sacerdote. Zacarías empezó como sacerdote y terminó como profeta. ¡Qué bueno! Oye, por favor, ¿cómo no te vaya a entender? Por eso es que Juan el Bautista trajo el arrepentimiento de pecado a su pueblo. Por eso es que los judíos no se bautizaban con Juan el Bautista. ¿Por qué no se bautizaban con Juan el Bautista? Por lo siguiente, porque Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento de pecado, de los cuales ellos no se bautizaban con Juan porque ellos sabían que había un sacerdote una vez al año, cual presentaba la ofrenda y ellos eran perdonados una vez al año. Pero aquí viene un hombre, un loco transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios, de los cuales les trajo el arrepentimiento de pecado porque siendo profeta era sacerdote. ¡Ah, qué buena! ¿Por qué? Por la descendencia arónica y la descendencia de Leví. Porque los otros eran los de Leví y los de arónica, pero él tenía descendencia arónica. Por la madre, Juan el Bautista. Entonces viene siendo profeta y sacerdote. ¡Ay, esto! Esto tiene que romperte el cerebro, papi. Entonces, Juan venía bautizando arrepentimiento para pecado. Vamos en el libro de los Lucas capítulo 3, versículo 3 al 7, y nos metimos profundo al bautismo. Ya dimos a entender algo importante. Entonces era una vez al año, pero ahora cada momento Juan el Bautista andaba predicando para arrepentimiento de pecado a la gente. Por eso es que Juan el Bautista siempre le habló sobre la realidad. Vamos, capítulo 3 de Lucas, capítulo 3 de Lucas, versículo 3 al 7. 3 al 7. Y él fue por todas las regiones continuas del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Porque el profeta, Zacarías siendo sacerdote, le profetiza y le dice así. Porque él trae para perdón de pecado a su pueblo. Al pueblo de Dios. Escucha bien. Esto es muy poderoso. Nuestro hermano José Villegas. Bendiciones, siervo Dios del Altísimo, de Cristo glorifique la gloria eterna. Amén, hermano. Dios te bendiga. Nuestra paz, también nos están saludando Natasha Lorca. La bendecimos, nuestra hermana Natasha Lorca. Escuche bien. Entonces, el versículo 3 dice, y fue por todas las regiones continuas del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Versículo 4. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Todo valle y rellenará, y se bajará de todo monte y collado, y sus caminos torcidos. Hasta versículo 7. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a la multitud que salían para ser bautizados por él, generación de víbora, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Le estaba hablando realmente a Israel. Juan el Bautista vino para bautizar a Israel para perdón de pecado, aunque hay un texto bíblico donde dice que venían los publicanos y venían los soldados a Juan, porque era poderoso el mensaje. Eso están en el 59, creo,
59, 67. Es impresionante. Ahora vamos a ver, Juan el Bautista trae para perdón de pecado, arrepentimiento a su pueblo para perdón de pecado, eso era. Marcos capítulo 16, vamos a meterlo ahora en Marcos 16. Marcos 16. Marcos capítulo 16. Marcos 16. Escucha bien. Oiga, ¿le gustó lo de Zacarías con sacerdote y profeta? Juan el Bautista, profeta y sacerdote. Ah, no, es bueno. Pero estos son los misterios que Dios quiere. Yo creo que usted tiene mucho más todavía. Usted, hermano y hermana, yo creo que Dios lo llamó para cosas grandes. No solamente para un corito, no solamente para predicar un evangelismo. Dios lo llamó para tener un conocimiento poderoso. Para impartir el reino de Dios y bendecir a los hermanos a través de la palabra. Con conocimiento, con entendimiento. Yo nací en la cárcel de Chile. Era de la población de la legua. Pero dentro de una cárcel estudié 7 horas, leía y estudiaba la Biblia. Oraba 6, 7 horas. Porque le creía a Dios. No para hacer ni para ganar. Sino para conocer quién me había llamado. Y para hacer lo que Dios me manda hacer. Cuando me equivoco, te voy a reconocer mi error. Y si tengo que caminar y lo he hecho 50 horas a otros lugares, te voy a ir a pedir perdón. Porque quiero que el evangelio siga. Ya. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice así, el versículo 15. 15 dice. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyera, escucha bien, el que creyera. El que creyera. Y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ese texto bíblico lo vamos a tomarlo con Hechos capítulo 19 después. El que no creyere será condenado. ¿Por qué? Porque está mandando Dios a su pueblo de Israel. ¿Por qué le dice ir y predicar en todo el mundo? ¿Por qué? Porque Israel estaba esparcido también. Las tribus se habían esparcido. Ay, Dios mío. Quedaron 2 tribus. La que le había dado al hijo de Salomón, a Roboán, en el año 731, que estaba las 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá. Las 2 tierras, la tierra pequeña y la tierra del león de la tribu de Judá. Y la otra tuvo toda Jeroboam, el siervo de Salomón, el cual el pueblo de Israel creció, pero estaba todo contaminado. Y después las tribus se apartaron todo. Llegaron después a Samaria, donde había un monte llamado Ser, que le pusieron monte de Samaria. Y los samaritanos tenían de Dios. Otro tema muy hermoso, está también predicado ese mensaje sobre Samaria. Vamos al libro de Mateo capítulo 28. Mateo 28. Ahora la instrucción que Jesús le da a los discípulos, porque Juan vino a bautizar. Juan, después de haber bautizado, digo a Jesús, no se acuerda que hay un texto bíblico donde dice el Señor, a Juan le dijeron Juan, pero Jesús bautiza más que tú. Perdón, le dijeron que sobre Juan, que Juan bautizaba y que los discípulos de Juan, pero los discípulos de Jesús eran los que bautizaban. Jesús no bautizaba, bautizaba a los discípulos. Yo creo que ahí podemos llegar al texto bíblico que el apóstol Pablo dice, bueno, habré bautizado a la familia de Gallo y de Esteban, algo por ahí, 2 familias, pero Dios no me envió a bautizar, me envió a predicar. Podemos tomar también un texto como que Jesús solamente tenía a su gente para bautizar. Él no bautizaba. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Ya. Versículo 28, Mateo capítulo 28. Versículo 19, pero ponga atención. Por tanto, id a ser discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre de quién. Aquí está. Vamos a llegar a esto. Este texto bíblico, hermano, es católico. Ah, pero me van a pegarme, mis hermanos pentecostales. Es católico. Hermano, escúcheme bien.
no se sienta mal. Yo no te voy a ir a predicarte todo a tu iglesia. Aquí, el que quiera ver el Facebook lo ve, y el que no, no lo ve. El que quiera comentar, comente, el que no quiera comentar, no comente. Pero yo voy a predicar a otro lado, no predico esto, aunque es doctrina. Y yo cuando voy a predicar a una iglesia también predico doctrina, porque la palabra doctrina significa todogma, y en griego significa enseñanza. Mira con qué enseñanza, con qué doctrina enseña le llamaban a Jesús. La palabra todogma significa enseñanza. Todo lo que se hable a través de la Escritura es doctrina. No solamente bautismo, es doctrina. Salvación, vida eterna, amor, perdón, restauración, eso es doctrina. Levantamiento, bendición, todo es doctrina. Porque es enseñanza. Y la palabra sana significa la pureza de la enseñanza. Verdad de una enseñanza real. Pero esa verdad tiene que venir con testimonio. Ya. Ana Mónica nos está saludando también. Jessica Gerber, Giovanni Ecuador de Ecuador, te saludamos. Hermano, vamos a estar en Ecuador, siervo. Pasamos por Perú también y Ecuador este año. Mateo capítulo 28 dice: bautizaron el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Pero por qué le dijo el Padre y con el Espíritu Santo? Porque ese texto bíblico no es de Jesús. Ese texto bíblico está llamado por la reforma del sistema católico del 317, cuando Constantino de reforma antigua. Este es un mensaje catolicismo. Por eso que todos los obispos de la antigüedad y los curas, todos tenían que arrodillarse delante de él. Y cuando alguien cometía un error y los curas querían matarlo a los obispos, los curas antiguos, los obispos, los papas, ellos tenían que arrodillarse delante del hombre, y si se humillaba delante del hombre, lo perdonaba. No se olvide que la Reforma Católica Apostólica Romana en la antigüedad mató cantidad de gente, le robaba las tierras, las propiedades, eran dueños de todo, cobraban los impuestos, le robaban todo el ganado, le robaban todas las cosas a la gente. De los tiempos de Constantino a los tiempos de antigüedad, de la reforma, de la reforma también cuando estaba Lutero, William Taylor, en el 521, 527, la iglesia bautista, la iglesia menonita, de 519 de Lutero, fue la reforma más mala que hubo. Los católicos eran los ladrones más grandes, eran los que robaban a toda la gente. Los obispos, los papas tenían todo. Ellos eran los que dominaban todo con la reforma que tenían. Entonces este texto bíblico no es de Jesucristo. En el hebreo, en el original hebreo y en la K2 hebrea, dice bautizarlo en el nombre del Señor, en el nombre del Edón, que la palabra Edón significa Señor. Es decir, en el hebreo bautizarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Bautícelo en el nombre del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice ahí, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Primeramente, ¿qué hace Jesús? Vayan y hagan discípulos y después bautícenlo. A ver, ¿cómo dijo? Hagan discípulos y después bautícenlo. No. Hagan discípulos y después bautícenlo. Y la palabra discípulo significa aprendiz, estudiante. Y en el hebreo tiene algo impresionante. Significa talmadí. Y talmadí en hebreo significa imitador de tu rabino. Primero hace talmadí, hace discípulo, hace primeramente formamiento de hombre y después bautízalo. El Señor Jesús le mandó esto, pero ese texto bíblico, Padre y Espíritu Santo, esas tres palabras fueron puestas en catolicismo, porque el original hebreo y la K2 dicen el nombre del Señor y en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Edón, que significa en el nombre del Señor. Ya, ahí partimos. Entonces, vemos que primeramente, y Pine lo que dice, y enseñándole que guarden todas las cosas. ¿Qué le está diciendo?
tienes que volver a prepararlo, a formarlo, porque esto es serio. ¿Qué os he mandado? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Ahora vemos cómo los apóstoles bautizaron. Vamos al bautismo de los apóstoles. ¿Por qué digo yo Mateo? El versículo de Mateo, Hechos, capítulo 2, versículo 36. 8, Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos 2, 36. Ahí está metido Juan. Hechos capítulo 2, versículo 36, 37, 38. Sepa pues, Santísimo, toda la casa de Israel. Aquí está hablando Pedro. ¿A quién le está hablando Pedro? A los judíos. ¿A quién le habla Pedro? A los judíos. ¿A quién le habla Pedro? A los judíos. Ariel Chalón lo bendecimos también, y a Jorge Valdés de Paraguay. Y acá hay el otro varón que es de Moreno, de acá de San Miguel. Escuche bien, le dice, sepa pues, certísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué la ha hecho? Señor y Cristo. ¿Qué la ha hecho? Señor y Cristo. Al oír esto, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. A Pedro y también a los otros apóstoles. Eran muchos, porque eran cantidad de 3.000 personas. Y oyeron a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos, porque tenían que arrepentirse ahora. ¿A quién tenían que arrepentirse? Al Señor Jesucristo. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol tenía la imposición de manos, porque el apóstol, aparte de ser apóstol, era sacerdote. Pues eso Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10, somos real sacerdocio, nación santa, pueblos queridos, pueblo de Dios, que en nuestro tiempo no habíamos alcanzado esta misericordia. Pedro era sacerdocio. ¿Por qué? Porque ellos podían poner las manos, ellos bautizaban para perdón de pecado, que era el pueblo de Israel. Pero dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre del Señor Jesucristo. No le dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que de los hechos para arriba, todo entonces, esto no es de Dios. Porque en Mateo 28 mandó bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque somos verdaderos católicos. Porque cuando alguien entra a una iglesia católica, se arrodilla, lo primero que hizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vos vais arriba a un púlpito de una iglesia pentecostal, con mucho respeto a mis hermanos pentecostales. Arriba del púlpito le decís, bueno, abrimos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Lo único que le falta a nuestros hermanos que hagan así, ¿no? Ya me van a matarlo, hermano. Van a ver que me corté. Van a pillarme la plaza de armas, me van a colgar de un árbol. ¡Alábale que vive! Los secuaces están por ahí. Entonces, bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 8, versículos 9 y 10. Mira, Hechos capítulo 8, versículos 9 y 10. Hechos 8, 9 y 10. Pero había un hombre llamado Simón. Hechos capítulo 8, versículo 9 y 10. Miren lo que sigue. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia y aquella ciudad, y hablaba y engañaba a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Pero miren cómo el significado. ¿Cuál era el nombre grande que se hacía pasar? Y esto oían atentamente, versículo 10, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y la palabra Dios, en el versículo 10, está con mayúscula. Es decir, todos pensaban que era el gran poder de Elohim, del Yahweh, del Dios de la gloria, de Jesucristo, del bendito. Entonces Felipe va, predica el evangelio y Felipe bautiza a las personas. Pero Felipe no tenía la imposición de mano que la gente recibiera el Espíritu Santo. La gente se había arrepentido porque conocía a Dios. En Samaria la gente adoraba a Dios también.
Es como en Atenas capítulo 17 de los Hechos, el apóstol Pablo cuando fue a Atenas, le predica el evangelio y dice, les vengo a predicarle al Dios no conocido que tienen ustedes. Hablan de él, pero no lo conocen. Samaria hablaba de Dios, pero no lo conocía. Como le dijo la mujer samaritana, ¿cuántos maridos has tenido? 5. No le está hablando de la prostituta, porque todos creen que la mujer samaritana es prostituta. Todas la tratan como ramera esta mujer. Si esta mujer estuviera bien aquí, dejaría el medio taco en las iglesias, hermano, ¿qué te pasa conmigo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién te dijo que yo era prostituta? La palabra lo que ella tenía la fornicación del adulterio y la prostitución de los ídolos de los paganismos. Voy a hacer para acá un poquito para que le entre la Torah. Mire, escucha bien. Es decir que después Felipe, en Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Hechos 8, del 14 al 17 a moler, del 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ello para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no habían recibido el Espíritu Santo, habían solamente sido bautizados en agua para perdón de pecado, porque ellos conocían de Dios y conocían su ídolo, pero habían dejado la maldad. Versículo 16, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Pero significa Jesucristo. Yo no soy solo Jesús. Yo creo que hay 3, pero es uno. Es un Dios. Deuteronomio 6, versículo 4. Un solo Dios. Un solo Dios en 3 personas. Un solo Dios en 3 personas. 3 en 1. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Porque usted cuando sale, usted se va a ver su alma va a ver su cuerpo, es parecido a usted porque es suyo. Y la palabra prójimo significa en griego RA. Y RA significa lo que es tuyo, lo que es de tu lado, tu prójimo. Somos uno. Jesús dijo, Señor, como tú y yo somos uno, que todos también sean uno. ¡Ay, como nosotros! Esto es fuerte. Versículo 17. Entonces le imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Porque venían de la descendencia de los judíos. Mucho de esto. Y en la antigüedad, ellos tenían que tener el pacto de la circuncisión. Y los judíos que tenían el pacto de la circuncisión eran salvos. Porque ellos, para eso ellos eran ser salvos. Pero aquí vemos que el pacto de la circuncisión ya no estaba sirviendo. Como le dice Dios en Jeremías capítulo 4, versículo 4. Porque hoy día quiere Dios una circuncisión de corazón. La circuncisión ahora venía del corazón. Por algo Dios le estaba hablándole de un arrepentimiento al pueblo de pecado con Juan el Bautista para que se arrepintiera y recibiera la salvación. Ya no era solamente de un macho cabrío, de un animal, de un sacrificio, sino que ahora venía que su corazón se iba a circuncidar. Ya no era el pacto de la circuncisión de los 8 días. ¿Me está entendiendo? Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, que quiero llegar. Capítulo 8, el mismo 8, sobre Felipe y el etíope. Escuche bien. Felipe y el etíope. Versículo 8, versículo 26 al 31, 26 al 31. Pero quiero, por favor, escuche bien que esto es bueno. Mire, ponga atención. Versículo 26. Quiero tomar el versículo 26. Escuche bien. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y sucedió que un etíope, Eneuco, funcionario de Candela, reina de los etíopes, de la cual era una reina que tenía y adoraba a sus dioses, y él tenía su secreto en ella, guardaba las cosas y adoraban en su forma ellos. Pero vea lo que pasa con el etíope, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿A qué vino? A Jerusalén. ¿Y a qué más? A adorar. Aquí tenemos dos partes.
a Jerusalén y adorar. Jerusalén y adorar. Escuche bien. A Jerusalén y adorar. Versículo 28. Y volviendo sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Es decir, que el hombre se congregaba, adoraba a Dios y leía la Biblia. Y la palabra adorar en griego como en hebreo significa inclinarse, postrarse delante de Dios. Y este Neuco se apostraba sin conocer a nuestro Jesús Ajamachía. La palabra adorar y adorador no significa eso que cantan, ni el área al santo, el vívale. No significa eso. Adoración, adorar. Significa inclinarse delante de Dios, postrarse delante de Dios. Por eso que David estaba adorando a Dios. Creo que estuvo tirado en el suelo todo el día en su humillación a Dios. Y es lo que yo y usted tenemos que hacer. Adorar a Dios y postrarnos de todos nuestros pecados, nuestras faltas, por lo que hacemos. Primero yo, Pastor Angeraina. Es decir, que el etíope venía de Jerusalén, porque no se olvide que la palabra prosólito significa gentil. Ellos estaban atrás, entonces este Neuco tiene que haber estado atrás escuchando en Jerusalén, porque venía de adorar. ¡Ay! Esto es fuerte, esto es fuerte. Es decir, que el Neuco, el etíope, venía de adorar a Dios, de escuchar la palabra, y después se vino leyendo la Escritura. Vamos, por favor, al versículo 36 y 38. 36 y 38. Del mismo 8. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo al eunuco: he aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si cree de todo corazón, bien puede. ¿Cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios? Porque venía leyendo el libro de Isaías, del cual venía la crucifixión de Jesucristo, como había muerto, la resurrección, que era Dios, le estaba mostrándole todo sobre el Salmo de David. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Aquí le está diciendo Felipe: si cree de todo corazón, puede. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero aquí hay agua, ¿qué impide? ¿Pero qué pasó? Baje un poco, por favor. Bájelo. ¿Qué es lo que dice? Así, muchas gracias. ¿Qué es lo que dice? Escuche bien, ¿qué es lo que dice? Que el eunuco venía a adorar, leyendo la Biblia. Ahora te hago una pregunta. ¿Dios va a levantar a Felipe para llevarlo donde hay un flojo? Donde no se congrega, donde no busca de Dios, y se va a meter a las aguas, porque aquí hay agua, ¿qué impide? Metámoslo al agua nomás. Si llegó hoy día, mételo aquí. Ya una semana, mételo al agua aquí. No ha sido doctrinado, no ha sido enseñado, no ha sido discipulado. Pero pastor, hay personas, no estoy diciendo que no, yo también creo. Hay personas que han llegado por primera vez a una iglesia, Dios hace algo. Hay personas que llevan un tiempo en la iglesia, 1 mes, 2 meses, y los bautizan y también Dios hace algo. Pero hay gente que todavía no entienden y los meten al agua sin doctrinarlo, sin enseñarlo, sin discipularlo. Porque Felipe no fue al desierto por un flojo, no fue por un perezoso, no fue por un hombre que no quería cambiar. Es un hombre que quería cambiar y amar y entregar su vida a Dios. Venía de postrarse a Dios, se humillaba a Dios siempre. Lo adoraba, se congregaba y estudiaba la Biblia. Leía la Biblia. No la cambie, por favor. Póngala donde está o apáguela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios estaba haciendo algo sobrenatural. Ahora vemos que realmente Felipe, cuando hace eso, Dios hace
la gracia de Él y transporta feliz por su lado. Ahora vamos a los Hechos capítulo 10, por favor. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 25-26. Hechos 10, 25-26. 25-26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un hombre piadoso, un hombre que hacía ofrenda, un hombre que daba limosna, un hombre que buscaba de Dios, un hombre que quería conocer a Dios. Y eran prosólitos, eran gentiles. Ahora vamos al bautismo de gentil. Entramos al bautismo de los judíos. Ahora vemos también que el etíope también estaba entre medio. Muchos dicen que el etíope podría haber sido judío. Muchos hablan que el etíope también venía siendo judío. Por ahí hay una historia de eso también. Ahora vemos a los gentiles. Hechos capítulo 10, en el versículo 25-26, escuche bien lo que dice Pedro. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postándose a sus pies, adoró. Mas Pedro, levantando, diciendo, levántate, pues yo también soy hombre igual que ti. No te postes delante de mí. No me adores. No me adores. Porque la palabra postrarse significa adorar. La palabra postrarse significa adorar. Inclinarse a un hombre significa adorarlo. Adorarlo. Por eso que en la antigüedad, cuando alguien quería un perdón por los católicos, si vos no te postraban, te mataban o te quemaban. Porque ellos tenían que reconocer que ese obispo era el que estaba antes, delante de todo, era el que mandaba. El que le daba la bendición a toda la tierra en la antigüedad de los tiempos de Constantino, de William Taylor, de Lutero. Vamos entonces a ver que se postraron. Ahora vamos el versículo 25-26. Hechos 10, 44-48. Mientras aún hablaba Pedro sus palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, todos los que oían la circuncisión, todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase, sobre los presólitos, se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, escúchame bien, entonces respondió Pedro, pues ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos y que reciban el Espíritu Santo, también como nosotros? Versículo 48, mandó a bautizarle en el nombre de ¿quién? Del Carlos, del Luis, del González, en nombre del Padre, en el nombre del Hijo Tito, en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, que de los hechos tenemos que todos los apóstoles bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Y hace un bautismo. Y los gentiles recibieron el Espíritu Santo antes que fueran bautizados. Y en la antigüedad, en el tiempo de la ley, el que no creía en Jesucristo y era bautizado no era salvo. Hechos capítulo 19, para terminar, por favor. Hechos 19. Hechos 19 y estamos terminando. Dice así. Corintios capítulo 1, Hechos 19, me equivoqué. Hechos 19, del 1 al 7. Aconteció de tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesio hallando a ciertos discípulos. Y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Y aquí viene la palabra del apóstol Pablo. Y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan. Dijo Pablo, escúcheme, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es el Señor Jesucristo. Es decir, que ellos eran judíos, venían de la circuncisión,
Pero ellos fueron bautizados por Juan, aquí donde está el doble bautismo, donde muchos se toman que se puede volver a bautizar. Mentira, no se puede bautizar. Veo que, no es por nada, el Marcos Morales fue al río del Jordán, fue a Jerusalén, y él se volvió a bautizarse, porque dijo que estar en Jerusalén no es cualquier cosa, y que bautizarse en el Jordán para él fue ver la gloria de Dios, vio el cielo abierto. Si este se bautizó en Jerusalén es porque Marcos Morales nunca fue salvo. Se bautizó porque estaba en Jerusalén. ¿Cómo? Un hombre se va a volver a bautizar por segunda vez. Es decir, hacen voto de bautismo. Vuelve la forma católica, apostólica, romana a hacer dogma, formar doctrinas conforme a ellos. Y ellos niegan que te podías bautizar 2 veces. Ellos dicen que tú no puedes bautizarse 2 veces. Pero él se bautizó 2 veces. Ahora, ¿por qué estos se bautizan 2 veces? Estos hombres de Hechos capítulo 19. Porque estos eran judíos y no creyeron en Jesucristo. Vamos al versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Juan les dijo, ustedes se metieron al agua, pero ustedes nunca creyeron. Nunca han sido salvos. Diciendo al pueblo que creyesen. ¿A qué le decía? Al pueblo de quién? De los judíos, de Israel. Que creyesen a aquel que vendría después de él, que esto es Jesús es Cristo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué fueron bautizados? ¿En qué nombre lo bautizó el apóstol Pablo? En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, ¿por qué Pablo le ponía las manos? Porque tenía ministerio apostólico. Y solo los apóstoles tenían la imposición de manos. Pero Pedro en Hechos capítulo 10 no pudo imponer las manos. Porque Dios ya conocía el corazón de Pedro. Pero Pedro quedó y sorprendió de ver que el Espíritu Santo cayó sobre los prosólitos, sobre los gentiles. Quedó sorprendido. Y al pasar todo eso, cayó la gloria de Dios. Y aquí Pablo vuelve a bautizarlo porque estos eran judíos. Eran discípulos, pero todavía no tenían espíritu. Tenemos hermanos dentro de las iglesias, de las cuales son bautizados y nunca tienen el espíritu. Se bautizan. Nunca fueron doctrinados, fueron enseñados, fueron apartados. Hay gente que son apartados, son enseñados, se metieron al agua y nunca son salvos. Tenemos dentro de las iglesias pastores, hermanos queridos, apóstoles, profetas, evangelistas, según los títulos que usted tenga también con mucho respeto. Tenemos mucha gente dentro de la iglesia que no son salvos. Mucha gente que están dentro de la iglesia y no tienen el Espíritu Santo de Dios. Se bautizaron, pero no tienen a Cristo. Nunca han creído de corazón. Nunca han creído. Nunca. A mí un día Dios cuando me llamó dentro de la cárcel y pasaron 20 meses, pasaron casi 10 meses, 15 meses. Yo llevaba con la Biblia, con la corbata, parecía un verdadero apóstol. Resplandeciente y ponía ahí y ya me creía ángel. Ya. Echaba fuera demonios, me revelaba, me mostraba cosas, pero yo nunca había sido salvo. Y predicaba y Dios me mostraba cosas, profetizaba, hermano, pero no era salvo. Porque todavía mi corazón no estaba abierto. Todavía mi corazón tenía algo que Dios necesitaba hacer. Y cuando Dios empezó a trabajar, vino un pastor un día dentro de la cárcel de Puente Alto, me sacaron de la peña Puente Alto, y dijo, hay caminado con la Biblia, hay andado con corbata, usáis terno, andáis con el saco, alabáis el santo, el gloria de Israel, y andáis pato, me dijo, todavía no habéis tenido a Cristo en tu corazón, no habéis sido salvo. Cuando escucho esa palabra, el mensaje primeramente, viene Dios y habla a mi corazón y me dice, José, tú eres uno de estos. Entré, me arrodillé, me postré. Es decir, adoré a Dios, me incliné y abrí mi corazón y reconocí todas las basuras que tenía, todo lo mío, y reconocí delante de Dios. Y ahí fui, primera vez en mi vida que fui salvo. Echaba fuera demonios, Dios me usaba en sanidad, veía cosas sobrenaturales, hermano. Se lo digo delante del Espíritu Santo que está aquí.
pero no era salvo. Y yo había aceptado a Cristo. Como dicen arriba, hermano, acepta a Cristo como el Salvador. Señor, abre tu corazón, tú aceptas. Y muchos predicadores y hermanos también han hecho la iglesia, repiten como, yo había repetido como 10 veces, pero no era salvo. Hay muchos que se bautizan y todavía no son salvos. Hay otros que se bautizan y después son salvos. Después buscan la salvación. No es malo tampoco. Por eso que tenemos mucha gente que se aparta de la iglesia, se aparta de Dios, porque nunca han entregado su corazón. Nunca han creído en nuestro amado Jesús Hamashíach. Para terminar, el apóstol Pablo en Corintios capítulo 1, y terminamos, hermano querido. Ahí después el apóstol Pablo, en el versículo 6, poniendo puesto las manos, recibió en el Espíritu Santo. Y eran todos 12 hombres. Empezó el ministerio apostólico en Efesios, en el año 53, 56 por ahí. 56. Porque el apóstol Pablo en el 52 y 56 estaba en Corintios. Y entregó las 2 cartas de los tesalonicenses para fundamento de la iglesia, para formar la iglesia, también preparado, y el levantamiento que viene. Yo creo que viene un levantamiento de iglesia. Creo al arrebatamiento, soy hijo de Dios. Vamos y terminamos con Corintios capítulo 1, versículo 10 y 17, y Dios los bendiga a todos. 1, 10, 17. Ponga atención. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, en que haya entre vosotros divisiones y que estéis perfectamente unidos en su misma mente y en su mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, y los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido? ¿Cristo fue crucificado, Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Versículo 15. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. Y a los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hoy día la gente, casi todos meten a las personas que hay agua que impide. Vea bien eso. No es malo que la gente se bautice, no es malo. Pero es bueno que tengan a Cristo. Que haya un cambio en su vida. Disipúlelo, prepárenlo, enséñenlo. Hay gente que hasta 2 o 3 meses se bautizan, todavía no conocen, y posiblemente a los meses igual. Uno me dijo: pastor, pero yo llegué a la iglesia, tenía 2 meses, me bauticé y no conocía nada, pero ya después fui salvo. Claro, te metiste al agua, pero saliste mojado igual. Pero en el camino después conociste a Dios, está bien, pero estabas mojado, saliste mojado. ¿Te metiste al agua? Sí. Hay gente que se mete al agua y a algunos le hace efecto para el tiempo después y se quedan en la iglesia. Y conocen a Dios y ahí aceptan su corazón a Cristo. Lo aceptaron en el agua, pero todavía no fueron salvos, porque lo aceptaron de boca, pero no de corazón. Hay algunos que están doctrinados y están enseñados, y todavía su corazón, como de Hechos 19, son discípulos, todavía su corazón tienen infección, no lo pueden abrirlo completo, y Cristo no entra, y se bautizaron, y están dentro de la iglesia. Son discípulos, son predicadores, pueden ser porteros, pasilleros, pueden ser maestros de la Biblia. Esto es fuerte, pero todavía no son salvos. Pero Dios está dando su oportunidad para que podamos ser salvos cada día a las personas. Que venga el apóstol Pablo y dice: hacer oración erogativa, porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios lo bendiga al pastor Anguera, a todos los hermanos que han visto este video. Lo vamos a mandarlo por YouTube también. Bendiciones de acá de Buenos Aires, Argentina. Espero que te haya gustado. A mí me fascinó mucho de ver el sistema de Juan y Zacarías, su padre. Bueno, te pega ahí. Bendición. Ore por mí como yo oro por ti. No hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Todos se debieron. Bendiciones de acá de Buenos Aires, Argentina. Chau. Hoy día 27 de enero del 2020. ¡Ah, el 2020! ¡Alábale!